Estoy seguro que después de un largo día de ocupaciones, preocupaciones, es el momento de concluir, aparte de las oraciones que hemos estado haciendo durante el día y las veces que hemos podido pensar en nuestro Dios como Salvador, es el momento de que juntos, en la iglesia, en los hogares, pero con Dios en medio de nosotros, como está prometido en el Evangelio, es el momento de abrir la Biblia, de pasar unos minutos, no muchos, pero unos minutos comentando y siendo conscientes de que tú estás ahí, siendo conscientes que la verdadera unión de todos los que vemos este programa es a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo que fue prometido por Jesús. Por eso llamamos a estos pequeños programas encuentros espirituales. Encuentros espirituales en torno a la Biblia. Porque para nosotros la Biblia tiene sobre todo una particularidad que la hace diferente de cualquier otro libro de los miles y miles de millones que se han escrito a lo largo de la historia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza y para preparar al ser humano para una vida cabal, una vida con sentido, con la ayuda de Dios. El gran punto de partida de esta sección en el libro de los Hechos del Espíritu es precisamente esa llegada del Espíritu Santo prometida por Jesús y que, como decimos en toda la serie, es el comienzo de nuestra existencia como creyentes, es el comienzo de la segunda alianza que Jesús había inaugurado con su muerte y había puesto en funcionamiento a través de la resurrección. La llegada del Espíritu es el punto culminante de la historia de la salvación en la nueva era, que nos llevará directamente hasta el encuentro con Jesús. Pienso con mucha frecuencia, ¿cómo será el momento del regreso de Jesús? No tengo ninguna duda de que es posiblemente de todas las doctrinas bíblicas, que todas tienen el mismo lugar, que todas son importantes, pero personalmente para mí, la venida de Jesús es la gran ilusión y meta de mi vida y de mi existencia. Por eso en cada programa te invito a que cada noche, al terminar el día, hagas un parón en tu vida para percibir la presencia de Dios en tu corazón. Si estuviésemos en el antiguo Israel, justamente antes de ponerse el sol, los israelitas eran conscientes de que el sacrificio se estaba haciendo en el templo, en el santuario. Pero nosotros tenemos que tener la misma idea, orar por la mañana y por la tarde, a la hora del sacrificio, porque el gran sacrificio lo hizo Jesús. Nunca más se volverá a realizar un sacrificio, pero eso no quiere decir que la obra de Jesús en el santuario celestial no sea la gran solución al pecado de la humanidad. Y una de las personas que mejor entendieron todo este proyecto fue el apóstol Pablo. Lo tenemos todavía
pues interrogado, y como me gusta ver las grandes obras que los seres humanos hacemos en nuestra relación con Dios, no son el fruto de la casualidad, no son ni tan siquiera nuestras propias herramientas naturales, sino que son el fruto del Espíritu, ese que fue derramado en el Pentecostés y que sigue estando fiel junto a nosotros hasta la segunda venida de Jesús. No sé describirte ese momento, pero sí puedo, a través de los frutos del Espíritu, imaginarme cómo será el encuentro con Dios en ese momento. Seguimos el interrogatorio de Pablo entre Jerusalén, Cesarea, Jerusalén, porque fue denunciado por los dirigentes judíos con un delito que, al igual que el de Jesús, se le acusaba de sedición, es decir, por ir en contra, o mejor dicho, por resituar la ley en el corazón del creyente, como ya había hecho Jesús. Los judíos lo identificaron como alguien que estaba haciendo sedición contra el Estado. Sabéis, en Roma la sedición se pagaba con la muerte. Recordamos, dejábamos a Pablo ante el rey Agripa exponiendo la primera parte de su llamado por parte de Jesús. Y hoy vamos a ver la segunda parte. Y recordamos, y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo siempre consideró un privilegio que se le identificara que a través de lo que él estaba haciendo, y por eso cambió toda su estructura, era perseguir a Jesús. Las grandes épocas de persecución de toda la era cristiana. Es verdad que hubo personas que dejaron su vida en el camino momentáneamente, hasta el regreso de Jesús. Pero es cierto que nosotros no somos los importantes. Cuando se persigue a un ser humano que es seguidor de Jesús, se está persiguiendo directamente a Jesús, porque somos su pueblo, porque somos aquellos que tenemos la misión de proclamar, de anunciar, de comunicar que Jesús vuelve. Hay, sin ninguna duda, grandes acontecimientos a nuestro alrededor que desde luego insinúan de manera particular que Jesús vuelve. El tema de hoy, capítulo 12, los versículos que van a continuación del 19 hasta el 23. Comenzamos. Por lo cual, oh rey Agripa, estamos de nuevo en el interrogatorio. Pablo había apelado al César, pero el procurador que estaba en Palestina no consideraba que tenía argumentos suficientes para mandar una carta al César, una carta de acusación, sino que se dio cuenta de que era algo interno entre los judíos, era algo particular entre ellos. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Ese fue el momento en que Pablo se convirtió en el gran proclamador del mensaje de Jesús, que Jesús era el Mesías. Y finalmente, esa fue la acusación envuelta en una trampa de que la actitud de Pablo iba en contra de las leyes del imperio, sino que anunciaba primeramente a los que están en Damasco, es decir, el camino de Damasco fue donde Jesús se le mostró a Pablo. Y cuando pasaron esos pequeños días, 2, 3 días, 4 días, una semana, hasta que se recobrara la salud, como se había anunciado, el apóstol Pablo cambió el látigo, la opresión, por la palabra de Dios.
tan persuasivo había sido para matar creyentes como lo era ahora, para rescatar espiritualmente para Jesús a cientos y cientos de personas. También, le dice Pablo, también fui a Jerusalén. Lo hemos visto en todo el libro del Hechos del Espíritu y por toda la región de Judea y a los gentiles. Con un mensaje especial. Mensaje, mis hermanos, que nos sirve también a nosotros para saber qué tenemos que hacer con nuestra vida. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Que se arrepintieran. Es decir, que fueran conscientes de lo que la Biblia dice a través de la ley, que es pecado en la vida del ser humano. Y abrir las puertas a la gracia divina para conceder el perdón. Y una vez que el perdón está concedido, significa que hemos vuelto hacia Dios, hemos restablecido las relaciones personal con Dios y hemos puesto por obras, siendo obras dignas del arrepentimiento. Es decir, haciendo las cosas que aunque tengamos tropiezos en el camino, indican que somos mensajeros del Señor, que somos enviados de Jesús y que nuestra vida la hemos adaptado al principio del Evangelio, que es represento a Jesús en cada momento. Mis hermanos, si la venida de Jesús está cerca, sería conveniente que nos planteáramos realmente las preferencias en nuestra vida. Y esas preferencias es vivir según la fe en Jesús. Dice, y por causa de esto, unos judíos arrestándome en el templo e intentaron matarme. ¿Sabéis? Cuando una religión se vuelve pagana o es pagana, los delitos contra esa religión se paga siempre con la muerte. No así la religión bíblica con la cual somos rescatados del pecado por la gracia divina cuando nos arrepentimos. Pero vosotros mirar, cualquier religión que ponga una penitencia o ponga un castigo a una persona que se ha arrepentido es una religión basada en las obras y no en la fe. Y no olvidemos, caminar con Jesús significa depender de Él, poner nuestra vida en sus manos y caminar cada día junto a Él. Creo que es una gran oportunidad al finalizar este día de entregar nuestra vida a Jesús de nuevo, porque finalmente la vida del creyente es poner nuestra vida a disposición cada día en manos de nuestro Salvador. El delito de Pablo simplemente fue anunciar el Evangelio que había recibido de parte de Jesús tanto a judíos como a gentiles. Pero con la ayuda del Señor estoy en pie hasta este día. Pablo reconoce que su ministerio está basado en un proyecto de Dios. Y además estoy de pie testificando. ¿Sabéis? No se puede ser testigo si no se ha vivido algo. Las leyes llaman falso testigo al que miente. Pero para Dios, no hay falsos testigos. Solo existen los que dan testimonio real de que Jesús vive, que Jesús murió, resucitó y ascendió al lugar del cual procedía. Testificando tanto al pequeño como al mayor,
no diciendo nada más que lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. ¿Y qué es lo que anunciaron los profetas y el propio Moisés? Que el Mesías había de padecer y que siendo el primero en resucitar de los muertos, iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. Jesús, el primero en resucitar de los muertos. Y con esa historia se abre ante nosotros toda la expectación del plan de salvación para nuestra vida. Mis hermanos, deberíamos de sentir una profunda gratitud a Dios, porque no nos ha dejado solos y que las dificultades de nuestra vida son pasajeras con el gran regalo que el Señor va a entregar en nuestras manos. ¿Qué mejor que acabar el programa con una oración de gratitud a Dios? Ponte en manos de Dios y déjate guiar por Él. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida, ponemos nuestra experiencia. Y sobre todo, Señor, al concluir este día, gracias por la oportunidad, Señor, que hemos tenido de disfrutar contigo en compañía de nuestra familia. Señor, que esta noche sea una noche de descanso para seguir caminando contigo. Acabamos el día orando, Señor, y esperamos poder comenzar el siguiente orando también por gratitud a ti. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Pues seguiremos el estudio del libro Los Hechos del Espíritu hasta el final. El programa continúa, la experiencia continúa y la gracia de Dios continúa en cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde y que el Señor esté contigo